Buenas tardes, mi nombre es Antonio Freitas. Vamos a comenzar con la exposición. Partición de datos de muestras aleatorias para entrenamiento de prueba de validación. Como sabemos, por lo general hay más que suficientes clientes o casos disponibles para casi todas las preguntas en el análisis. Debemos utilizar muestras aleatorias representativas del análisis, no solo porque nos acelera los cálculos para el modelado, sino también porque entonces podemos probar y validar los modelos y estar más seguros de que son robustos a los cambios en la población, en que pueden ser causados por cambios en el proceso, a la empresa, el medio ambiente o cualquier otro efecto de poco tiempo. Recomendamos que varias muestras se generen para la formación de pruebas y validación. Si la base de datos es lo suficientemente grande, a continuación las muestras se pueden seleccionar sin reemplazo o con reemplazo. En otras palabras, sin reemplazo, cada vez que se sale una muestra, sale una sola vez, no vuelve a subsalir. Pero si la muestra es lo suficientemente pequeña, podemos tomar un punto como con reemplazo para que aparezca más veces, para probar todos los casos. En resumen, se genera el modelo usando la formación de muestra. A continuación se procede a aplicar el modelo de muestras prueba a prueba y podemos tratar el modelo como otras muestras de validación. Como un ejemplo tenemos, si la base de datos es lo suficientemente grande, 100.000 datos o más, a continuación en términos prácticos tenemos que se encontró una muestra aleatoria aproximadamente de 30.000 datos. Esto funcionaría bien si el objetivo de interés del grupo solo está representado por algunos clientes. Una simple muestra al azar contendrá muy pocos de los casos destino, de hecho aquellos cuyos comportamientos se quieren entender. Por lo tanto, es probable que se necesite llevar a cabo una muestra aleatoria estratificada, en la que se toma muestra al azar de cada uno de los estratos, determinados por todas las variables destino. En términos prácticos, esto plantea los siguientes temas. ¿Cuál debe ser la división entre los estratos de la muestra? ¿Cómo podemos obtener una muestra grande de una pequeña población? Si la división es la misma en la muestra de entrenamiento como en la población, se ajusta el modelo a la población real. La decisión sobre la división depende de los números relativos y absolutos del destino de los casos no objetivos. Como la regla general de nuestra experiencia sugiere que si la proporción de los casos destino es menor que el 1%, el número de casos destino es menor a 15.000. Entonces, luego debe ser utilizada la división de 1 a 2 o de 1 a 3. Esto debe ser la elección de tan solo 15.000 casos de la población más grande. El objetivo corre el riesgo a la falta de algunos de los casos más inusuales. Mientras si tomamos 3 veces la misma ocasión, tendríamos 45.000 datos. Esto disminuiría este riesgo. Para eso pasamos al ejemplo. Como se puede observar, donde podemos saber que la muestra originaria fue 1.000.000 de casos. En nuestro primer caso era dividirlo entre 970.000 y 30.000 datos. Para el ejemplo 1, con una muestra aleatoria de 60.000 casos, agarró 58.200 y 1.800. En un caso de 1 a 1, tenemos los 60.000 casos estudiados, 30.000 para un caso y 30.000 para el otro. Pero si usamos el ejemplo de 1 a 3, como dijimos, tenemos 90.000 en un caso y 30.000 en un caso y 120.000 en el caso de particionarlo de 1 a 3. Ahora bien, seguimos con tipo de sistema de información empresarial. Solo los sistemas de información computarizados son considerados aquí. Otros sistemas internos de información, tales como notas de reuniones, avisos, rumores, artículos similares, no se consideran aún más. La práctica, fundamentalmente los tipos de diferentes sistemas de información, se han establecido en la empresa. Sistemas operativos de apoyo a los procesos de negocio y análisis basado en sistemas de información. Como siguiente punto tenemos el 3.3.1, sistemas operativos de apoyo a los procesos empresariales. Estos sistemas informativos para apoyo y producción se encuentran probablemente en todos los negocios en un grado variable. La normalización de operaciones automáticas casualmente puede atribuirse a la eficiencia económica del procedimiento de la información electrónica, al uso de sistemas operativos dirigidos inicialmente a la racionalización de los procesos administrativos estandarizados, que se caracterizan por la acumulación de grandes cantidades de datos, lo que resulta en el acortamiento de los tiempos de ejecución del proceso. Los sistemas de información operativos consisten en la suma de todos los sistemas individuales que son necesarios para establecer la actividad diaria.
En parte de los sistemas de información operativos, el más tradicional es Enterprise Resource Planning, ERP, siglas en inglés, incluyendo la contabilidad financiera con los sistemas de adquisición de datos. Estos sistemas tienen en común el hecho de que si son optimizados para aspectos específicos del trabajo operativo, tanto el procesamiento de datos y de la cantidad de datos que se almacenan, la base de datos puede ser implementada, pero su mantenimiento no está alineado con los usos de datos, que puede conducir a una redundancia o duplicación de esfuerzos por persona, como por ejemplo, las modificaciones de las direcciones se pueden hacer en beneficio de un proceso, pero no se transferirán al aplicar en otros lugares. Esto hace que el sistema a menudo esté compuesto de bases de datos heterogéneas. Implica un riesgo que surjan muchas inconsistencias. Otra característica de los sistemas operativos es el método de tratamiento de datos de grandes números de registros individuales. Estos métodos son diferentes y empleados según el tipo de sistema de información. Como segundo punto tenemos 3.3.2, análisis basado en sistemas de información. Los análisis basados en sistemas de información se refiere a todos los sistemas que son necesarios para almacenar los datos y que queden listos para su análisis. También se incluyen las herramientas del usuario, como cuya ayuda se puede obtener en beneficio de la información y el conocimiento en términos de la arquitectura esquemática para las herramientas frontales conectadas, que ayudan al usuario a acceder a los conjuntos de datos. Se pueden distinguir los componentes de almacenamiento de datos, las herramientas, el interfaz, no son parte del almacenamiento de los datos en este sentido estricto. Idealmente, se podría decir que la independencia entre el almacenamiento y diversas herramientas, incluidas las herramientas de minería de datos, que tienen acceso a ellas, las interfaces que se pueden intercambiar los datos. A pesar de esta separación conceptual, no debe pasarse por alto que en la práctica a menudo hay una estructura de integración de herramientas tecnológicas con los componentes de almacenamiento de datos. En concreto, los sistemas de información basados en análisis consisten en almacenes de datos de mercados de datos, así como herramientas de análisis, es decir, un proceso analítico en línea, o LAP en sus signos en inglés, y herramientas de minería de datos. Como punto 3.3.3 tenemos la importancia de la información. La información juega un papel crucial en la competitividad de una empresa, y las empresas que utilizan tecnología innovadora son capaces para adaptarse de forma rápida y flexible a las cambiantes condiciones del mercado y necesidades del cliente, lo que les permite lograr una fuerte ventaja competitiva. Hay un flujo de datos en la base de datos operativa de la actividad diaria. Sin embargo, este capital de datos es a menudo mal utilizado o es ocioso. Como capital de datos podemos tener el valor contenido en los datos, como suele apreciarse cuando los datos se convierten en información. Es a menudo mal utilizado o se es ocioso. Sabemos que la información esencial a menudo no está disponible para los tomadores de decisiones a nivel del análisis y la toma de decisión. Se puede demostrar que para la base de datos de estos sistemas se aplica la regla muy conocida del 80-20, como lo es el 80% de los datos recogidos son útiles. Como es decir, el 20% de los datos da el 80% de la información necesaria para las personas en la empresa que toman las decisiones. Y como complemento, sabemos que el 80% de los datos recogidos son útiles solo para una cantidad mínima, solo por el 20% en la toma de decisiones. La compañía está típicamente almacenando una cantidad de datos, como por un ejemplo básico podemos decir las declaraciones de impuestos, que no totalmente será utilizada para la toma de decisiones. Como una base sólida para las decisiones corporativas, es vital que los datos significativos puedan ser seleccionados y puestos a disposición de forma rápida. Como por ejemplo, no debería ser un problema ser capaz de encontrar el número nuevo de clientes o potenciales clientes o su media de edad, siempre que sea necesario. Tener datos disponibles para responder las preguntas pertinentes a los tomadores de decisiones representa una ventaja estratégica importante. Unos ejemplos para estas preguntas relativas podemos decir cuáles son. Poseemos 5. La primera, los clientes deben hacer una oferta particular. 2. ¿Qué clientes corren el riesgo de dejarnos? 3. ¿Qué tanto es el potencial de venta cruzada para un nuevo producto? 4. ¿Qué clientes se pueden conseguir en beneficio de por vida? Y 5. ¿Cuál es el volumen de ventas que se puede lograr para el próximo año? El punto fundamental es ¿por qué es tan difícil encontrar respuesta a estas preguntas claves de gestión? ¿Y por qué no son respondidas?
con tan poca frecuencia estas preguntas? Una explicación es que las respuestas no son sencillas, teniendo en cuenta que la naturaleza de las preguntas que aparecen, las respuestas no suelen encontrarse en un único conjunto de datos o características de los clientes, pero en la combinación correcta de una variedad diferente de fragmentos de información, así como la afinidad de un cliente a una oferta depende de las características como la edad, género, estado civil, tipologías demográficas y los productos comprados con anterioridad, el interés mostrado en el producto y las prácticas de pago. Muchas gracias. A continuación los voy a dejar con mi compañero Chirino. Pasa, Chirino, por favor. Buenas tardes, yo soy Jesús Chirino y les voy a hablar de los almacenes de datos. Almacenes de datos. Un almacén de datos es una colección de datos que se reunieron con el propósito de la especificación a efectos del análisis. El almacén de datos es muy diferente a todos los otros sistemas de información de una empresa, ya que los datos pertinentes se comprueban la calidad y luego posiblemente son procesados dentro del almacén de datos. Los sistemas de información no suelen permitir una visión general, mientras que los almacenes de datos están diseñados con esto en mente. A diferencia de otros sistemas operativos, el mapeo de los datos históricos, los datos de la historia y los datos externos constituyen un gran papel en el almacén de datos. El término de los almacenes de datos se extiende generalmente como algo que sirve como una base de datos de toda la empresa, para toda una gama de aplicaciones, tareas de análisis y ejecutivas. El almacén de datos es operado por separado de los sistemas de información operativos y llenos de bases de datos internas, así como fuentes externas de datos. El almacén de datos es un centro lógico de recursos. En contraste con los sistemas operativos que están orientados hacia la unidad de organización de competencias y el proceso de trabajo específico, el contenido del almacén de datos está orientado hacia asuntos que afectan las decisiones tomadas por la empresa en áreas temáticas específicas. Los temas típicos incluyen al cliente, los productos, los pagos y las campañas de publicidad o de ventas, además de afectar el contenido del almacén de datos. Este hecho tiene gran influencia en el modelo de datos lógicos aplicado. Por ejemplo, en los sistemas operativos, el cliente como tal no aparece, más bien es el número de productos y facturas con el que se cuenta, y se hace un seguimiento en los procesos posteriores. Los datos a menudo pueden ser almacenados totalmente en diferentes lugares, incluyendo sistemas de contabilidad, logística y entrega, y control de exigencias. Por el contrario, el almacén de datos será orientado al cliente, y si se sigue el número del cliente, es fácilmente encontrar toda la información de dicho cliente, independientemente de los sistemas en los que esté almacenado. Ahora, pasando a la integración lógico y homogenización. El almacén de datos consiste tradicionalmente en una estructura de datos comunes basada en las ideas de las bases de datos relacionales. Pero hoy en día la discusión de si la base de datos es estructurada sin SQL se considera junto con la discusión de Big Data. La realidad es que la gran cantidad de datos procedentes de los archivos de registro y las redes sociales requieren una arquitectura diferente y de una manera de almacenar los datos. El objetivo de ambos almacenes de datos y de la gran arquitectura de datos es la integración de toda la empresa. Este objetivo también aplica en el uso de las funciones cruzadas de datos. Ahora, si hablamos del periodo de referencia, la información para ayudar a la decisión, que debe ser proporcionada de forma rápida y en un momento oportuno, es relativamente poco importante en el procesamiento de datos que se va tomando lugar en el momento preciso de los sistemas operativos. Es mucho más importante para poder incorporar los diferentes periodos de tiempo sin problemas en el subsiguiente análisis. En el sistema operativo, el factor de tiempo solo tiene un papel descriptivo, pero en el almacén de datos es un componente estructural importante. La característica especial del almacén de datos es el hecho de que los datos históricos son retenidos, incluso por ejemplo los datos que se archivaron en el sistema durante mucho tiempo o fue destruido en una reorganización de la empresa. Ahora, pasando a la baja volatilidad, los datos que una vez que se hayan sido almacenados en un almacén de datos no pueden cambiar, aunque puede haber enmiendas
en el almacén. Por ejemplo, donde hay errores en los datos debido a un proceso de carga defectuosa, la acción es insertar nuevos registros para descubrir el nuevo proceso de carga y dar lugar a una sobreescritura de los antiguos registros. Esto, claro, en contraste con los sistemas operativos. Como un ejemplo de producto puede ser comprado, pero más tarde la compra puede ser cancelada. En el sistema operativo, el registro con el orden sería sobreescritura por el registro de reversión o se borrará. En el almacén de datos habría dos registros, uno con la orden y otro con la cancelación. Ambos registros deberían ser incluidos en el almacén de datos para comprender la acción del cliente. En el sistema operativo no habrá datos externos adicionales o información disponible para explicar la entrada o registros eliminados, ya que la compra fallida no es relevante. Uso de almacén de datos. En resumen, podemos decir que el almacén de datos es una base de datos central de almacenamiento con las características antes mencionadas, centralizando todos los datos pertinentes en la empresa. En general, el concepto de almacenamiento de datos se caracteriza por la arquitectura o la implementación en forma en la que se ha generado. Esta idea de integrar los datos operativos del almacén de datos se llena regularmente, pero a partir de entonces actúa independientemente del sistema operativo. Las principales funciones del almacén de datos son apoyar y tomar decisiones con fines analíticos. Ahora, un pelón aquí. Mar de datos. El mercado de datos, en términos, es ampliamente utilizado y es bien diferenciado de los datos de la expresión del almacén. Sin embargo, ambos almacenes de datos y mercados de datos son bloques de construcción que sirven para almacenar datos en el contexto de los sistemas de información, orientados al análisis. Un mercado de datos se define como una colección específica de los datos, en el que solo las necesidades de una vista y uso específicos se asignan. Por ejemplo, un mercado de datos podría construirse basado en cómo el cliente analiza la predicción y cómo la predicción de esos clientes son las más altas para comprar uno o varios productos. Los datos a menudo son dispuestos en forma diferente. En un mercado de datos, por una parte es visto como un subconjunto del almacén de datos en una parte del conjunto de datos duplicado, y por otra parte como una entidad con su propio derecho. Si hay una duplicación de datos en el mercado de datos, esto se justifica por el tamaño y la estructura del almacén de datos. El almacén de datos contiene datos muy grandes que se basan en un sistema de base de datos relacionales y por lo tanto se organizan en relación con el uso. No necesariamente son estructuras que son totalmente adecuadas para hacer frente a problemas específicos, sobre todo cuando el acceso interactivo con la base de datos es deseable. La representación de los datos en el almacén de datos, así como los tiempos de respuesta, pueden ser no muy buenos. La construcción de un mercado de datos resuelve este problema. Funcionalidad o áreas específicas desde el almacén de la base de datos y almacenados por duplicados en los mercados de datos. El mar de datos se puede realizar con la misma tecnología y un modelo de datos puede ser utilizado a modo de subconjunto en el almacén de datos, en el que una parte del subconjunto de los datos está duplicado y por otra parte como una entidad con propio derecho. Si hay duplicación de los datos en el mercado de datos, esto justifica por el tamaño y la estructura del almacén de datos. El almacén de datos contiene datos muy grandes que se basan en un sistema de base de datos relacionales y por lo tanto se organizan en relación al uso. No necesariamente son estructuras que estén totalmente adecuadas para hacerle frente a problemas específicos, sobre todo cuando se tiene acceso interactivo con la base de datos. Es deseable la representación de los datos en el almacén de datos. Así como los tiempos de respuesta no pueden ser muy buenos, la construcción de un mercado de datos resuelve este problema. Extractos de funcionalidad o de áreas específicas del almacén de datos, que son recogidos en la base de datos y almacenados por duplicado en el mercado de datos.
El mar de datos puede realizarse con la misma tecnología y modelos de datos que corresponden a un subconjunto apropiado del almacén de datos, de modo que el mercado de datos se puede mantener fácilmente. Por otra parte, parece también conveniente para el mercado de datos con un volumen de datos manejable, en oposición al almacén de datos relacionados. Para utilizar un sistema de base de datos multidimensional con el fin de explorar las potencialidades de mejores modelos y capacidades constructivas de esta tecnología, en particular es necesaria la transformación en datos nuevos, un modelo que puede llevarse a cabo en cualquier momento, sin la particularidad de una necesaria transformación de los datos. Sin embargo, debido a la atención de este tipo de mercado y sus costos, es razonable tener en cuenta las ventajas y desventajas de los modelos de datos heterogéneos. Tenga en cuenta que el término modelo se usa aquí en sentido de la informática y se refiere a la estructura de datos que incluyen aspectos como los siguientes. El dato del artículo es una clave primaria. ¿Y qué es la clave secundaria? Pues los usuarios reciben un mercado de datos adaptados a sus necesidades de información, incluyendo una subsección de la base de datos de toda la empresa, con una cuidadosa delimitación de estos estratos. Dentro del mar de datos, las peticiones de las partes, esencialmente del mercado de datos, pueden ser comprados favorablemente en términos de velocidad de acceso en comparación con la velocidad de acceso directo al almacén de datos. Básicamente, los mercados de datos pueden estar cerca de la forma de un almacenamiento de datos relacionales y multidimensionales en el almacén de datos, pero se diferencian en que las del almacén de datos solo son creadas una vez, mientras que en el mercado de datos se actualizan regularmente en su totalidad o por partes. Ahora, pasando al punto 3.6.1, llenado regular del mar de datos. En un mar de datos que necesiten ser actualizados periódicamente en función de su carga inicial, a menudo son necesarios la presentación de informes y o labs, o cuando tiene la minería de datos. Los datos agregados a la que están disponibles en forma continua, ejemplo, tablas, archivos y entre otros, se comprimen a diferentes niveles. Por ejemplo, las cifras de ventas para el año en curso, dependiendo de la definición que esté disponible de la información, que esta puede estar disponible a diario, semanalmente o mensualmente. Cuanto más corto sea el periodo de actualización, más importante es dicho proceso de actualización. Y se desea que sea automatizado o de recarga de acuerdo a reglas fijas dentro de los procedimientos definidos. Con un ciclo de carga diaria, las actualizaciones tienen lugar durante la noche, después de que los datos del sistema operativo hayan acumulado suficientes datos y sean introducidos en el almacén, dando mayor parte de la información disponible. Ahora, pasando a la comparación entre los mares de datos y los almacenes de datos, muchas compañías ofrecen ayuda con los mercados de datos a proporcionar por los usuarios y información precargada. El almacén de datos almacena en una base de datos la corriente y los datos históricos de toda la división en las diferentes etapas de la comprensión del núcleo del sistema de la información, orientándose hacia el análisis. Aquí hay un conflicto reconocible desde la perspectiva del usuario. En un mercado de datos, los datos se agregan para el análisis de grandes intereses. Sin embargo, hay poca flexibilidad para analizar los valores individuales detallados o para responder a los nuevos registros de datos vinculados. Los almacenes de datos no dan lugar a este dilema. Los mercados de datos pueden ser desplegados para contener los datos agregados y posiblemente transformados, mientras que los datos dentro de un almacén poseen una característica de granularidad más definida. Para el almacén de datos, los datos relacionales como los que se encuentran recogidos durante unos largos periodos en el año,
dan la funcionalidad parcial, mientras que en los mercados de datos la función crecerá tanto como los datos sean relacionales o multidimensionales. Ahora, a continuación, los dejo con mi compañera Yamile. Buenas, mi nombre es Yamile Casanova y voy a continuar con el tema 3.7 sobre los datos. Un ejemplo típico de la zona de marketing online. En el marketing online, muy a menudo se enfrentan con mar de datos que son creados regularmente, por ejemplo una vez al día, ya sea desde un archivo de registro o de un almacén de archivo de datos. Así que los estadísticos o personas con habilidades analíticas pueden utilizar este mar de datos como punto de partida para su análisis, sin necesidad de invertir mucho tiempo en la preparación de datos. Para la mayoría de sitios web, el número de usuarios o clientes es demasiado grande. Algunos de los mar de datos solo incluyen una muestra representativa de los usuarios o clientes. Este data mar puede tener la estructura que se muestra en las siguientes figuras. Por ejemplo, aquí en el ejemplo anterior se puede observar un ejemplo detallado del perfil 10.21 y se desglosa. Es muy probable que el metadata tenga alrededor de 1000 variables. Si se está grabando las diferentes áreas de contenido, puede haber una masa de datos. El ejemplo mencionado solo muestra la cantidad de clics en un contenido especial durante las 10 últimas ranuras, es decir, un slot que es igual al día con actividad en la página de web. Si sabes del dominio del conocimiento que podría ser importante conocer los promedios o el desarrollo de los clics durante los pasados últimos slots o la tendencia, entonces tienes que ampliar la definición de la información, que es el ejemplo que se mostró de cómo se puede ver solo un tema, en este caso el 10.21 sobre moda y vestimenta. Este es solo un ejemplo, pero puede ilustrar que también para otras áreas en la industria puede ser interesante invertir tiempo y dinero, tal vez en pensar sobre los mar de datos que se crearán con regularidad por el sistema. Si los datos analíticos deben ser reconstruidos cada vez que necesiten los datos, puede costar mucho más y no hay ningún terreno común de análisis realizados por más de una persona. 3.8. Mar de datos. La gran variedad de mar de datos incluye dos tipos: permanentemente disponible o data mart y aquellos que se han creado a través de un único y a veces análisis complejo. 3.8.1. Mar de datos permanentes. Esta área incluye todos los mar de datos que se condensan de la historia. Estos no cambian cuando se disponen de más datos. Estos almacenes de datos no se presentan a partir de mar de datos regulares. De hecho, solo necesitan ser construidos una vez inicialmente, y en caso contrario, con excepción en el caso de un error en los datos, no se puede cambiar. Como parte del flujo de trabajo a definir, solo se desempeña un papel como proveedor de información para distintos análisis. Data mars resultantes de análisis complejos. Particularmente en el área de consultas, ad hoc y análisis de minería de datos, es a menudo necesario consolidar los datos a partir del almacén de datos en términos de diferentes puntos de vista y contextos. Para implementar esto, básicamente hay dos posibilidades. La primera es capacitar al usuario o permitir que el analista contacte a la administración del almacén de datos con una petición para crear mar de datos, según reglas específicas, o proveer al usuario una apropiada solución a partir del software, para que puedan crear los mar de datos apropiados por ellos mismos. Este tipo de mar de datos solo se realiza para resolver un problema o para llevar a cabo una clase especial de análisis. Se recomienda que el usuario tome un descanso tras finalizar el análisis real y realice una revisión crítica a ver si el data mar resultante contiene variables o ideas que sean fructíferas. Esto se da si el data mar se convierte en uno de los data mars regularmente implementados. Datos mar, ¿qué hacer y qué no hacer? Hay aspectos importantes que se deben tomar en cuenta al momento de crear un data mart. Esto afecta el proceso de creación, el manejo del mar de datos y los aspectos de codificación y programación. Vale la pena tener en cuenta qué hacer, lo que hacer y no hacer para cada área al crear cada data mart. ¿Qué hacer y no hacer en el momento de los procesos? Primero, no se olvide el fondo del estudio y la importancia de tener el dominio sobre todos los conocimientos necesarios. 2. Utilizar sumas de comprobación.
Quiere decir que deben coincidir con los números que usted conoce de todos los informes. 3. Comparar entre las diferentes tablas y sistemas de fuente. Compruebe que los resultados encajan entre sí y que representan los promedios y las relaciones que se tienen en mente. 4. No iniciar el análisis y estimación demasiado pronto. 5. Definir metadatos significativos. 6. Preparar y transformar los datos a una forma que se adapte a los métodos que se van a utilizar. 7. Explorar los datos mediante análisis descriptivos fáciles y representaciones gráficas. 8. Llevar a cabo la revisión por pares. Si no se dispone del segundo analista, revisarlo uno mismo al día siguiente. ¿Qué hacer y qué no hacer en el momento del manejo? Primero, asegúrese de que usted puede identificar y rastrear todos los registros en cada punto para ser capaz de realizar una comparación con los datos originales. No elimine nunca las variables originales, incluso si no son especialmente útiles para el análisis. 2. No perder nunca, en caso relevante, un conjunto de datos. Puede suceder muy fácilmente. 3. No utilice unidades significativas para categorizar variables continuas. Las unidades pueden determinarse basándose en las reglas estadísticas o establecidas por negocio. 4. Revisar las distribuciones de las variables. 5. Utilizar nombres de variables significativas o etiquetas. Es muy útil mostrar las unidades, por ejemplo kilogramos, metros, días o euros, en el nombre de la variable. ¿Qué hacer y qué no hacer para la codificación y programación? Primero, utilice opciones para optimizar el conjunto de datos, si está disponible en el lenguaje de programación. 2. No se olvide de comprobar la información de registro en gran detalle. 3. Estructure el código. 4. Utilice métodos abreviados o macros por el uso frecuente de fragmentos de código. 5. Documente el documento de modo que una tercera persona tenga una idea clara de lo que está pasando. En resumen, los datos son el material principal para su análisis y tomas de decisiones. Usando los qué hacer y no hacer y las directrices mencionadas, se debería determinar con un conjunto de datos claros y lógicos con los que comenzar. El siguiente paso es la preparación de los datos, que implica la manipulación de los datos más detalladamente, de los que se va a encargar de explicar mi compañero Carlos Hernández.